tardes, bienvenidos y bienvenidas a Había una vez una mujer. Hoy vamos a estar hablando de medicina fetal, los últimos avances, qué es lo que se puede prevenir desde el embarazo. Aquí en segundos nada más en Había una vez una mujer. Bueno, dijimos aquí en Había una vez una mujer que vamos a estar hablando de medicina fetal y por eso está con nosotros Juan José Lungui, que es médico especialista en ginecología y obstetricia. ¿Cómo estás, Juan? Gracias por haber venido, muy amable. Buenas tardes, Gabriela. Gracias por la invitación. Bueno, qué interesante esto de la medicina fetal, cosas que antes ni imaginábamos que podíamos detectar o ver en un embarazo y ahora sí, y son tan importantes, ¿no es cierto?, para la preparación Exactamente. después, bueno, la llegada de un bebé, ¿no es cierto? ¿Qué es la medicina fetal? Para que empecemos a hablar un poquito, de introducirnos en el tema. Bueno, como estabas diciendo, hasta hace prácticamente 20 años en lo que va de la historia de la medicina, durante el embarazo era prácticamente una caja negra donde estaba la mujer embarazada, transcurría y el momento esencial donde aparecía el médico obstetra o la comadrona hasta hace unos años, era el momento del parto. Y todo lo que pasaba durante el embarazo no se sabía, por ahí aparecía bebés que nacían antes de tiempo, bebés que nacían con alguna malformación. Bueno, de la mano de todos los avances que está habiendo principalmente a partir de la ecografía y la capacidad de hacer nuevos diagnósticos, es que surge la medicina fetal también, de la rama también emparentada con la genética y todos los avances que va habiendo en neonatología. Está habiendo muchos avances que hacen que podamos hacer diagnósticos desde muy temprano en el embarazo. Claro, porque como decíamos vos, tenemos un gráfico que es una pirámide en donde podemos ver cómo fue avanzando esto que vos señalás en cuanto a los controles. Donde se hacía foco primero, digamos, y ahora ahí lo estamos viendo, cuidado prenatal. Ahí en lo que vemos en el gráfico, la imagen de la izquierda, veíamos cómo era clásicamente lo que era un control prenatal, donde principalmente se focalizaba todos los controles y ver a la paciente embarazada al final del embarazo, porque ahí era donde aparecían las principales patologías, que las más frecuentes son por ahí el parto prematuro y la preeclampsia, que son los cuadros esos de presión alta que aparecen en el embarazo. Entonces, como aparecen al final del embarazo, se veía a la mujer semanalmente al final, y al principio era poco los datos que podíamos obtener de cómo iba a ir ese embarazo, entonces se hacían pocos controles. Hoy en día estamos tratando de invertir eso y tener principalmente la mayoría de los cuidados al principio del embarazo, principalmente en lo que es el primer trimestre, en la semana 12 y después en semana 20, donde ahí ya podemos saber, porque por ejemplo la preeclampsia, hoy sabemos que se va desarrollando desde el primer trimestre del embarazo y después cuando aparece en el tercer trimestre, al final del embarazo, que la paciente hace cuadros de presión alta, pero ya empieza a desarrollarse y podemos detectarlo desde el primer trimestre, desde la semana 12. Claro. Igual que otras patologías como por ejemplo el síndrome de Down, también podemos ir viendo ya un montón de cosas que nos hacen hacer esos diagnósticos tempranamente. Claro. Entonces ponemos todos los esfuerzos para diagnosticar ahí al principio en la semana 12 y después en semana 20, y después al final del embarazo corremos tranquilo con una paciente que sabemos que no tiene riesgo ni de desarrollar preeclampsia, ni de desarrollar un parto prematuro, o si detectamos ahí temprano que tenía riesgo de desarrollar alguna de esas patologías, damos tratamiento para evitar que aparezcan. Claro, eso es muy importante. Bueno, vamos, si te parece, despacito desandando lo que sería el embarazo para saber qué podemos detectar con estas nuevas tecnologías a las que vos haces referencia. Por ejemplo, en el primer trimestre, en donde vos me decías que, entre otras cosas, se puede detectar lo que sería el síndrome de Down, ¿no es cierto? Exactamente. ¿De qué manera lo logramos? En el primer trimestre, principalmente entre la semana 11 y la 14, es una etapa muy importante donde podemos hacer algo nuevo que está surgiendo que se llama screening combinado. ¿Qué es el screening combinado? Bueno, screening básicamente es detectar en toda la población qué pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar una patología. En este caso, lo que vamos a detectar en semana 12 es el síndrome de Down y otras alteraciones también en los cromosomas que no son tan frecuentes, pero sí pueden aparecer, y la preeclampsia. Ahí vemos en la imagen una imagen de un feto de 12 semanas aproximadamente, donde se ve bien en la región del cuello lo que es la translucencia nucal, que es uno de los principales
marcadores que nos van a predecir a ver si ese bebé tiene riesgo o no. Es esa región en el cuello bien negrita que se ve ahí en la imagen. Ahí está, ahí sacamos bien el videografía y ahí lo vemos. Esa es una de las principales cosas que vamos a ir a buscar. También ves cómo se ve la naricita. Bueno, sí. Eso es el hueso nasal, que es también un marcador. Los bebés con síndrome de Down no suelen tener ese huesito desarrollado, entonces también lo podemos ver ahí. Claro. Bueno, ¿y por qué se llama combinado este screening? Sí, porque combina justamente la ecografía, todos los datos que obtenemos mediante la ecografía. También se hace análisis de sangre buscando hormonas específicas del embarazo, que en aquellos pacientes que van a desarrollar o síndrome de Down o preeclampsia están alteradas. Claro. Y además se tienen en cuenta un montón de datos de la madre, datos específicos como por ejemplo el peso, la altura, la presión arterial, los antecedentes clínicos, antecedentes de embarazos previos e incluso antecedentes de la madre de la paciente. Y todo eso se combina mediante un software y con eso se calcula el riesgo específico de que la paciente tenga un bebé con o síndrome de Down o alguna de otra alteración a nivel de los cromosomas o de tener preeclampsia. Bueno, pero esto es muy importante. ¿Hay certeza? Perdóname, ¿ahí hay certeza cuando haces el diagnóstico? No, certeza no hay. Para hacer diagnóstico, por ejemplo, de síndrome de Down, la única manera de hacerlo con certeza 100% es haciendo una punción y obteniendo o material de la placenta o material del líquido amniótico, o sea, células del feto o de la placenta, y analizándolas. Con esto lo que hacemos es detectar qué paciente tiene mayor riesgo y cuál va a hacerse, va a ir y vamos a hacerle una punción. Porque no vamos a estar haciendo punción a todo el mundo, obviamente. Bueno, está bien. Y la importancia que tiene este screening combinado que se hace en el primer trimestre es que con respecto a las alteraciones cromosómicas no tienen tratamiento, pero bueno, no es lo mismo saber desde la semana 12 que corremos con eso en el embarazo que enterarse al final o cuando el bebé nace. Y con respecto a la preeclampsia, si detectamos que esa mujer tiene riesgo de tener preeclampsia, hay tratamiento para prevenir que aparezcan esos cuadros y prevenir con mucha eficacia, con un 70-80%. Sí, porque corre riesgo la vida de la mujer. Exacto, la preeclampsia es una patología que en los países desarrollados es la primera causa de muerte materna. Claro. O sea que mueren madres por esta patología o incluso también hace que los bebés crezcan poquito y que requieran un parto antes de tiempo, por ejemplo en semana 27, 28, porque no están creciendo y esa placenta dejó de funcionar. Claro. O sea que esto es un avance impresionante y muy importante que ha tenido la medicina fetal en estos últimos años, poder detectar esas madres y además de detectarlas, poder evitar que estos cuadros aparezcan. Claro. Entre esos factores de riesgo a los que vos me haces referencia, la edad de la mujer, ¿qué papel juega? Porque viste que ahora la mujer ha retrasado su maternidad, porque bueno, trabajar, estudiar, en fin, un montón de cuestiones que quiere desarrollar y sabe que con un bebé, bueno, va a ser mucho más difícil, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué factor tenemos allí? La edad de la madre es muy importante, tanto para tener un bebé con síndrome de Down como para tener cuadros de preeclampsia. Son edades, son cuadros que la edad depende mucho. Por ejemplo, después de los 35 años se dice siempre que el riesgo de que nazca un bebé con síndrome de Down está aumentado, al igual que de preeclampsia. Y la preeclampsia además también en las edades maternas muy bajas también aparece con más frecuencia. En madres adolescentes, 15, 16 años, tienen más riesgo de tener preeclampsia. De todos modos, este screening combinado se recomienda hacer en todas las mujeres. ¿Por qué? Porque si bien una paciente de más de 35 años tiene un riesgo más aumentado, la mayoría de los nacimientos se dan en mujeres menores de 35 años, si tomamos 100 bebés con síndrome de Down, la mayoría de esos bebés tienen madres menores de 35 años. Igual que la preeclampsia suele aparecer en pacientes sin factores de riesgo. Entonces esto acá no lo cubren en general las obras sociales ni nada, pero en Europa, Estados Unidos, países desarrollados, esto se hace a toda la población de embarazadas, porque justamente esos cuadros se dan en pacientes que no tienen factores de riesgo. Claro, sí, justamente te iba a hacer referencia a esto, vos que haces este tipo de estudios, digamos, ¿cuál es el porcentaje, por decirlo de alguna forma, digamos, de mujeres que realmente después corren ese riesgo? Porque a lo mejor, bueno, no es tan amplio, sí, digamos. Vos. Sí, bueno, depende de la edad, el riesgo de, por ejemplo, de tener síndrome de Down no es lo mismo a los 20 años, que es de 1 en 1000, por ejemplo, que a los 40 años, que es de 1 en 100, la probabilidad de que el bebé tenga síndrome de Down. Entonces depende mucho de la edad de la madre y de los antecedentes previos, pero son patologías bastante frecuentes y en la población general la tasa de prevalencia, es decir, la cantidad de pacientes que desarrollan preeclampsia es de aproximadamente un 4%. Es decir, que 4 cada 100
van a tener esos cuadros que son realmente complicados. Claro. Juan, quiero preguntarte por la segunda etapa, el segundo trimestre del embarazo, porque toda esta nueva tecnología nos permite saber también, bueno, si se está desarrollando bien el feto, si los órganos están bien, digamos. ¿Cómo? Sí, como habíamos visto en el dibujito de la pirámide, los principales esfuerzos que los hacemos con ecografía para hacer los diagnósticos los ponemos en las 12 semanas para detectar eso que hablamos recién, y después a las 20 semanas. Este examen a la semana 20 es muy importante porque ahí es donde vamos a hacer la ecografía morfológica, que es una ecografía que tiene como objetivo ver todo lo que es la formación de órganos del bebé, ver con detalle todo. Ahí podemos diagnosticar, por ejemplo, las cardiopatías congénitas, podemos diagnosticar alteraciones a nivel del sistema nervioso, un montón. Se ve órgano por órgano todo el desarrollo. No, ahora me dicen que tengo que hacer una pausa, pero cuando regresemos seguimos hablando de esta etapa y ya también del final del embarazo, si te parece. Perfecto. Enseguida venimos. Continuamos aquí en Había una vez una mujer hablando de medicina fetal. Estamos con Juan José Lungui, que es médico especialista en ginecología y obstetricia. Charlábamos en la pausa de este tema tan interesante y yo te decía que yo tuve mi nena hace 10 años y la verdad que todo esto ni se hablaba, no existía, no sé. Ni se imaginaba. Era parte de esa caja negra que hablábamos claro, que se veía al nacer. Estamos hablando de 10 años atrás, tampoco tanto tiempo, ¿no es cierto? Bueno, en buena hora que exista todo esto, ¿no es cierto? Sobre todo para prevenir. Bueno, nos había quedado pendiente en el tema del primer trimestre para desarrollar el tema del ADN en sangre materna. Exacto, vos me habías preguntado si las cosas daban certeza o no, estas pruebas. Bueno, como decíamos, lo del screening combinado da un 95% de probabilidad de detectar el síndrome de Down. Y ahora salió una prueba nueva que se llama test de ADN en sangre materna, que lo que detecta es ADN, no es en realidad del feto, sino de la placenta, en la sangre de la madre. Entonces, con una simple extracción de sangre a la mamá, se detecta, y esto tiene el 99.9% de eficacia para detectar el síndrome de Down, y ya se puede hacer a partir además de la semana 9 de embarazo. Claro. Es algo que también está revolucionando muchísimo la medicina fetal, porque estamos hablando de un 99.9% de detección, es muchísimo, y solamente sacando sangre a la mamá en semana 9. ¿Qué tiene esto de contra? ¿Por qué no se hace a todo el mundo? El costo. Es un estudio muy caro, obviamente tampoco lo están cubriendo las obras sociales porque es nuevo, y además el costo es elevado porque se hace solamente en 4 o 5 laboratorios en el mundo. Son 4 en Estados Unidos y 1 en China, que se saca la sangre, está disponible acá y para hacerlo y todo. Lo único que, bueno, hay que mandar la muestra afuera y por eso el costo. Esperar, claro. Sí, pero en una semana se obtiene el resultado, se saca sangre acá, se manda a Estados Unidos y en una semana está el resultado. Bueno, y yo te decía hace 10 años, pero teníamos que esperar en ese momento, por ejemplo, al 5º mes de embarazo para saber el sexo. Exacto. Ahora, ¿cómo es? Ahora, bueno, veíamos la imagen de ese feto de 6 centímetros aproximadamente. Ahí ya podemos ver algo que se llama tubérculo genital. No es el 100% de eficacia que tiene la determinación del sexo. Esa imagen que estamos viendo, el bebé mide 6 centímetros y tiene 12 semanas. Claro. Tiene un 90% de eficacia la determinación del sexo en este momento, no es 100%, pero ya a las 16 semanas sí ya se puede saber con un 100%, porque ahí los genitales sí ya están formados, así que a partir de los 4 meses ya podemos saber con 100% de certeza. Claro. Si es un niño o una niña. Claro. Bueno, y habíamos empezado a desarrollar el tema del segundo trimestre. Vos me decías que ahí ya podemos hablar de lo que pasa en los órganos, digamos, se puede conocer un poco más y también me imagino que prevenir enfermedades que pueden estar. Sí, sí. Inclusive intervenir o no. Sí, exacto.
Existe hoy un montón, por ejemplo, una patología no es tan común, pero que lleva una cirugía fetal, es el mielomeningocele, la espina bífida que se llama, que es un defecto a nivel de la columna del bebé, que para eso se hace una cirugía fetal abierta. Es decir, se hace a las 25 semanas aproximadamente de embarazo, 5 meses, se hace una cirugía a la madre, se abre el útero, se saca el bebé, se le hace la cirugía abierta, que se le cierra la columnita porque ese defecto tiene la médula expuesta al líquido amniótico, entonces se va dañando y después el bebé puede llegar a no poder caminar. Entonces se soluciona eso, se cierra el útero de vuelta, se pone todo y sigue el embarazo adelante. Qué impresionante, es algo, sí, qué impresionante lo que estás parece diciendo. de otro mundo, pero bueno, y esa cirugía ya se empezó a hacer en Argentina, se empezó a hacer en Estados Unidos, hoy ya se hace en muchos lugares, Brasil es uno de los lugares de Latinoamérica también que más está avanzando en esto y en Argentina ya se está haciendo. Bueno, y también en ese periodo podemos detectar algunas otras cuestiones relacionadas con los órganos del feto, digamos, cómo se están desarrollando. Podemos detectar, por ejemplo, lo que decíamos de las cardiopatías congénitas, que son patologías que no van a tener en general una intervención fetal, pero sí vamos a hacer que ese bebé nazca en un lugar con todo preparado, esperándolo, para que sea, si necesita una cirugía de urgencia, sea intervenido, o sea que cambie el pronóstico abismalmente, saber que tiene una cardiopatía congénita, por ejemplo, o no. Claro. Y otra cosa que podemos ver que es muy importante, que hemos aprendido en estos últimos años, es sobre el parto prematuro. Antes iba el embarazo, como decíamos, y de golpe aparecían contracciones y nacía el bebé prematuramente. Claro, hay que tener el bebé. Bueno, ahora hemos estudiado un poco eso con ecografía y ya sabemos que no es un proceso que se produce espontáneamente, que aparece el parto prematuro y listo, sino que el cuello del útero progresivamente se va cortando a lo largo del embarazo. Entonces, a las 20 semanas, cuando hacemos la ecografía morfológica, también se puede ver el cuello del útero y vemos la longitud que tiene y en base a eso podemos predecir si esa paciente tiene o no un riesgo de parto prematuro. Pero no es que solamente la vamos a asustar y le vamos a decir, señora, la felicito, tiene un bebé hermoso, pero tiene riesgo de parto prematuro. No, hay tratamientos también para hacer y para evitar que ese bebé nazca prematuramente. Principalmente esto se hace en pacientes que tienen antecedentes de algún parto prematuro previo. Claro. Entonces medimos el cuello y vemos si tiene riesgo. Si tiene riesgo, hay tratamiento, ya sea con medicación, ya sea con una cirugía que se hacen unos puntos en el cuello del útero, o mediante una técnica nueva que se hace bastante en España, que es un anillo vaginal que se pone en el cuello del útero que se llama pesario. Claro. Bueno, ingresamos ahora en el tercer trimestre, ya sobre el final del embarazo, donde decíamos antes se prestaba atención solamente donde antes mirábamos al embarazado todos los días, ahora no. Ahora ya sabemos, si llegamos al tercer trimestre y nos dieron todas las pruebas positivas, es decir, sabemos que esa paciente tiene un riesgo bajo de que su bebé tenga alguna alteración en los cromosomas, como síndrome de Down, sabemos que tiene riesgo bajo de desarrollar preeclampsia, sabemos que tiene riesgo bajo también de desarrollar restricción de crecimiento, es decir, que ese bebé crezca poquito. Y sabemos además que tiene riesgo bajo de parto prematuro, no es necesario hacer controles tan estrictos, con una sola ecografía al final del embarazo ya estaríamos bien, alrededor de la semana 34. ¿Cuál es el objetivo de esta ecografía de controlar? Es ver el crecimiento, que venga creciendo bien, y ver el volumen de líquido amniótico, porque por ahí cuando se reduce el líquido amniótico hay un poco más de riesgo de alguna complicación, entonces eso es lo principal que miramos. En esa eco ya no tenemos que contar los dedos ni nada, porque ya vimos todo. La formación de órganos antes, en semana 20, es controlar el crecimiento y ver el líquido amniótico sobre el final del embarazo. Claro, yo te contaba, bueno, cuando yo estuve embarazada de mi nena, que eso en realidad sí controlamos al final, claro, que no se detenga el crecimiento, porque bueno, después ya tenemos que hablar de un parto, en donde el trabajo no es solamente de la madre, sino también del bebé. El bebé tiene que tener reserva de oxígeno para poder soportar ese trabajo de parto, porque en cada contracción que hay es un tiempo que está el bebé, aproximadamente 1 minuto, sin que le llegue irrigación de sangre. Entonces tiene que tener una reserva de oxígeno y estar creciendo bien. A veces, por ejemplo, que la placenta les empieza a fallar, no funciona bien y hace que tengan poco oxígeno y no crezcan, van a tener más riesgo de tener un sufrimiento en el trabajo de parto, entonces en esos casos se recomendaría cesárea. Es por eso que se hace esta eco al final del embarazo para controlar eso, que el crecimiento venga bien. Claro, o sea que a veces las mujeres le tenemos más miedo al parto natural que a la cesárea, sin embargo el parto natural, bueno, es muy bueno en el sentido de que uno se recupera después muy bien. Exactamente, sí. Cada uno tiene sus pros y sus contras y hay indicaciones específicas que nos van a hacer que una mujer necesite una cesárea o que se beneficie más por el parto natural.
Claro, claro. Bueno, cada caso tiene ahí te aprovechamos que sos también ginecólogo para que nos cuentes un poquito, bueno, a grandes rasgos, cuáles son los principales cuidados que tiene que tener la mamá en el embarazo, ¿no? Porque es muy importante, por supuesto, que esté bien, ¿no? Para desarrollar ese embarazo. Primero y principal, que haga una consulta, está recomendado previo al embarazo, lo que se llama una consulta preconcepcional. Ajá. Para ahí ya ir tomando, por ejemplo, el ácido fólico para evitar los defectos del tubo neural, como esto que estuvimos hablando del mielomeningocele, y también ver si tiene alguna patología previa o algo que necesite un tratamiento particular o estabilizarse bien antes de enfrentar un embarazo. O ver si está todo en condiciones normales para poder llevar adelante un embarazo. Claro. Una vez que la mujer se embaraza, bueno, como dijimos, el principal cuidado lo tenemos que tener al principio del embarazo, o sea que hacer la consulta prenatal, prenatal tempranamente. Y bueno, es muy importante, por ahí las mujeres dicen no quiero trabajar, el embarazo es una condición, no es una patología, así que la embarazada puede trabajar. La embarazada se beneficia haciendo actividad física. Caminar, cualquier ejercicio físico que no sea extenuante, obviamente, no va a ir a correr una maratón, pero sí hacer actividad física por lo menos 3 veces por semana, 45 minutos, como está recomendado en cualquier persona. La embarazada tiene que hacer actividad física. Pero viste que nos da sueño, nos achanchamos. Yo me acuerdo que llegaba al final del día a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, no final del día, ya a la tarde y ya me achanchamos. No, a los no embarazados también nos pasa eso. Estoy cansado, ustedes porque no se embarazan, pero Dios mío. No, pero está recomendado porque eso además reduce las probabilidades de que aparezca, por ejemplo, diabetes gestacional, diabetes en el embarazo y otras patologías, reduce el estrés. Exacto, sí, es muy buena la actividad física. Bueno, y una dieta saludable también es algo fundamental. Una buena alimentación. Sí, una buena alimentación con dieta bien variada. Claro, en realidad pienso que, bueno, hay que prestar atención a la salud física y mental de la mujer, ¿no es cierto?, qué es lo que necesita. Por ahí decimos que está bueno que siga trabajando y todo lo demás, porque su cabeza, digamos, porque por ahí, pues, supongamos, una madre primeriza por ahí tiene miedos y un montón de cosas, te pones a pensar que y es mejor, bueno, por ahí distraerse, ¿no es cierto? Trabajando, o sea, trabajar es bueno, depende de qué tipo de trabajo, obviamente, también, y lo que sí hay que evitar es el estrés, no el estrés de ir a trabajar, pero sí situaciones de estrés muy complicadas, porque eso también nos va a aumentar la probabilidad de complicaciones, como el estrés influye muchísimo, hace que el bebé crezca poquito, que se pueda desarrollar un parto prematuro, entonces evitar esas situaciones de estrés. Bueno, mujeres, si esto corre por mi cuenta, pedir ayuda, a quienes están a la pareja, o si no, bueno, a la familia, que hagan un poco los demás y uno descansar un poco y estar un poco, disfrutar de esa etapa, ¿no? Pues nos agarra la ansiedad que queremos tener y en realidad, viste, después decir, ay, ¿cómo no estoy embarazada de nuevo? Porque todo el mundo te atiende. No, pero es una etapa hermosa. Hay que disfrutarla. Que la verdad es un lujo poder ayudar a la mujer en esta etapa. Claro, y más con todo esto que hoy nos has contado y que te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí y nos hayas hablado de todo esto que hay que tener en cuenta ahora y que está a la mano ahora, ¿no es cierto? Como como antes, como decíamos recién. Está disponible para todos. Para todos. Muchas gracias por haber venido, Juan. Gracias a vos por la invitación. Muy amable. Hacemos la última pausa en Había una vez una mujer. Enseguida venimos y cerramos el programa. Estamos en el final de Había una vez una mujer. Hoy estuvimos hablando de medicina fetal y todos los avances que hay en esta materia, así que esperemos que les haya sido útil. Les recordamos, como siempre, nuestras vías de comunicación, nuestro Face, Había una vez una mujer, nuestro email, habiaunavezunamujer@gmail.com y nuestro teléfono 155 11 99 44. Como siempre, muchísimas gracias y hasta nuestro próximo encuentro.